Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar con la clase de Química General 2, sección A, del día 25 de julio. Vamos a continuar en lo que es los problemas de expresión de concentración en unidades químicas. Estamos viendo la molaridad, que es el primero, y vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. Miren, jóvenes, la única forma que ustedes aprendan es hacer ejercicios. Por eso que se les va a subir en esta semana una hoja de trabajo para que vayan haciendo los ejercicios, porque esto definitivamente va a ser evaluado en el examen, en el primer examen parcial. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Vamos bien? Entonces, afortunadamente, en la prueba de correo solo una persona faltó y no me ha confirmado nada, así que a esa persona que faltó no le voy a mandar examen corto, ¿ok? Ahora todos los demás pues sí enviaron a tiempo su comprobación. Bueno, vamos a seguir donde nos quedamos, chicos. Y estábamos viendo el ejemplo número 3. Bueno, leámoslo otra vez para ver qué es. A ver, léame Brian, Adolfo, por favor. Ejemplo 3. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 200 gramos de clorato de potasio en agua suficiente para formar 150 ml de solución? Bueno, entonces el planteo de la ecuación sería, o del problema sería 2 gramos de clorato de potasio en 150. Bueno, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar los mililitros a litros primero y luego vamos a transformar los gramos a moles. Acá en el primer paso vamos a utilizar el factor de conversión de litros a mililitros y en el segundo paso vamos a utilizar la masa molecular para transformar los gramos a moles. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces sabemos que la masa molecular del clorato de potasio es de 122.6 gramos por mol. Bueno, normalmente, fíjense ustedes, para no causar problemas yo pongo esos datos, ¿verdad? No los pongo yo a calcular, porque para mí lo que debo evaluar es de que sepan utilizar esos datos, no que sepan que sepan calcular la masa molecular, que eso supuestamente fue el semestre pasado. Bueno, entonces tenemos 2 gramos de perclorato en 150 mililitros, lo multiplicamos por el factor de conversión mililitros litros, se dan cuenta que dejo mililitros arriba para que se puedan eliminar los mililitros y me queda litro abajo. Primer paso. Segundo paso, debo multiplicar por el inverso de la masa molecular. ¿Por qué? Porque quiero que me quede gramos abajo. Entonces se me van los gramos con los gramos y me quedan moles de clorato de potasio. Entonces me queda puntos 9 moles litro. Hagan el cálculo a ver si les sale. Ok, entonces eso es lo que van a tener que hacer. Miren, en el examen, debido a la virtualidad, lo único que se le va a pedir es el resultado, ¿ya? Entonces normalmente yo les pongo cuántos decimales deben de poner, ¿ya? Y deben siempre estar pendientes de poner las dimensionales en donde corresponda. Si no ponen dimensionales ya tienen la mitad de la nota. O sea, no solamente es el valor, sino también las dimensionales. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cuarto ejemplo. A ver, léame, Don Eli, por favor. Ejemplo número 4. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio se requieren para preparar 600 mililitros de solución 0.45 moles de molar, no moles, molar. Molar, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Entonces, miren pues, acá tengo 600 mililitros de una solución. Para que pueda transformarlo a molaridad, debo pasarlo a litros. De ahí los litros, debo transformarlos a moles y de ahí a gramos. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy calculando qué cantidad de hidróxido debo de añadir a 600 mililitros
para obtener una concentración de 0.45 molar. Entonces, miren, tenemos volumen 600 mililitros de la solución final, concentración de la solución, y de ahí voy a tener lo que es la masa molecular del KOH, ¿verdad? Que es 56.11 gramos mol. Pues entonces, ¿qué hacemos de cálculo? Entonces, miren, pues yo sé que quiero 600 mililitros, entonces lo transformo a litros, ¿verdad? Ya en litros, pero ahora se dan cuenta que el litro lo dejo arriba para eliminar mililitros. Ahora luego, la concentración que tengo es 0.45 moles por litro. Entonces, al multiplicar eso, voy a eliminar los litros. Solo me va a quedar moles. Ahora, esos moles los debo de transformar a gramos, porque yo debo, lo que quería saber es cuántos gramos. Entonces, ahora aquí sí multiplico por la masa molecular directamente, porque los gramos me está quedando arriba. Entonces, elimino moles y me quedan solo gramos de KOH. A ver, hagan el cálculo a ver si les sale 15.1, jóvenes, o no. Sí, sale 15.1. Entonces, eso sería la cantidad de KOH que tienen que pesar para obtener 600 mililitros de una solución 0.45. Eso va a ser un cálculo que ustedes van a tener que hacer en el laboratorio con muchas veces, ¿verdad? Depende de qué laboratorio. Bueno, aquí tienen el ejercicio número 6. Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución preparada? 7.50 gramos de nitrato de magnesio. Ahí tienen la fórmula en suficiente agua para preparar 25 mililitros. Entonces se dan cuenta que aquí que tengo que transformar los gramos a moles por la masa molecular y tengo que transformar los mililitros a litros. Y ahí obtengo la respuesta. Acá tengo el número 7. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 125 mililitros de solución de 0.037 molar de sodio? Ese es exactamente igual al problema que acabamos de terminar. Bueno, vamos a ver ahora la normalidad, que se representa como equivalentes por litro. Miren, esta medida, pues más que todo lo utilizan los químicos, ¿verdad? Que trabajan en el laboratorio. Prácticamente por eso es importante que sepan utilizar más la anterior, que es molaridad. Entonces fíjense pues, aquí cuando yo digo normalidad, ¿qué se les imagina a Don Eli? ¿Qué imagina usted cuando dice dice normalidad? ¿Qué significa? Don Eli. A ver, Dresner, ¿qué se le imagina a usted? Nadie tiene una idea qué significará la palabra normalidad. Lo que tal vez normalmente lleva alguna molécula en el litro, digo yo. No. Fíjense pues, normalidad quiere decir de que normamos de que la relación sea un equivalente con un equivalente. ¿Y qué significa eso? Porque acuérdense ustedes que en las relaciones molares muchas veces la relación no es 1 a 1, ¿verdad? Porque eso va a depender de lo que es el balance estequiométrico de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la normalidad? Entonces, con la normalidad lo que estamos haciendo es que un equivalente de una sustancia reaccione con un equivalente de otra, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso nosotros hablamos de equivalentes, ¿verdad? Vamos a ver eso. Y eso va a depender de qué reacción sea. A ver, léame Dresner, por favor. La normalidad N de una disolución es la cantidad de equivalentes de solutos contenidos en un litro de disolución. La masa equivalente es la fracción de la masa molar que corresponde a la unidad de reacción química definida. Y un equivalente es la misma fracción de un mol. Ok, mire usted, Dresner, usted no ha llenado el formulario.
Ayer, después de la clase, fue que lo llené, porque ayer fue mi primer día. Bueno, entonces, fíjese pues, usted corre el riesgo de que no le mande el examen, porque usted pudo contestar la prueba de correo, ¿o no? No. Porque no estaba inscrito, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar, con usted voy a tomar el correo que me puse ahí y ahí con eso se lo voy a mandar. Si no le llega, es problema de usted por haber entrado tarde. No sé si me entiende. Sí, está bien. Bueno, ok, porque ahorita hay 17, fíjense pues, y yo mandé a 15. Y de los 15 que envié, solo me contestaron 2. Y aquí hay 17 personas, pero bueno, no son 17 porque me cuentan a 2, o sea que ahorita hay 15 personas, ¿verdad? Entonces, por favor, por eso es de que miren, aquí en la Facultad de Agronomía, muchos estudiantes piensan de que la primera semana no viene. Conmigo está equivocado ese razonamiento, porque pueden empezar a perder puntos, ¿verdad? Y después no se quejen, porque los que vienen tarde tienen que adaptarse, tienen que buscar la forma de hacer las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, fíjense pues, entonces cuando nosotros hablamos de normalidad, estamos hablando de equivalentes partido litro. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es equivalente. Entonces, fíjese pues, normalidad va a ser igual a equivalentes de soluto partido litros de disolución. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Eduardo Tess, por favor. Ahora para saber cuánto pesa o masa un equivalente se utiliza la otra fórmula que es peso equivalente a gramo igual a masa atómica mol equivalente a mol. Ok, entonces miren pues, el problema ahora es de que supuestamente, como se debería decir, es masa molecular, ¿verdad? Pero acá todavía tiene la denominación peso equivalente, porque se tendría que decir masa equivalente. Pero bueno, eso todavía no lo ha cambiado, pues porque casi quedó. Entonces nosotros tenemos de transformar la masa molecular que nos da la masa atómica, lo debemos de transformar a peso equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues el peso equivalente sería a la masa atómica partido mol, partido equivalente mol. ¿Ok? Entonces, al dividir esos dos, se me van a ir los moles, ¿verdad? Y entonces voy a saber los equivalentes por cada masa atómica, ¿ya? Que muchas veces, o sea, solamente me va a salir equivalente cuando la relación molar sea 1 a 1. Ahora, si la relación molar ya es 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, ya me varía los equivalentes. Entonces miremos pues unos ejemplos. Entonces miren pues, la expresión final sería peso equivalente va a ser gramos equivalente. Estos gramos vienen de la masa molecular, ¿ok? Entonces vamos a ver. Esto nos servirá para transformar los gramos a equivalente. Nosotros para trabajar con normalidad debemos de trabajar con equivalentes. A ver, léame por favor, Emmanuel. La normalidad es una unidad de concentración que depende de la reacción en la que participará la solución y requiere algunas definiciones. Ok, entonces vamos a ver las definiciones. A ver, léame por favor, Jairo. Equivalente de un ácido, la cantidad de moles de H más proporcionado por un mol de ácido cuando se disuelve en agua. Ok, Ejemplos. eso lo voy a leer yo, no tenga pena. Bueno, entonces miren pues, yo tengo el ácido clorhídrico. Aquí la relación como es 1 a 1. Se dan cuenta que un mol de ácido clorhídrico me produce un mol de H más, que es lo que me interesa. O sea que aquí quiere decir de que la masa equivalente va a ser de 1, ¿verdad? Un equivalente porque me da un protón. Ahora miren el ácido sulfúrico, ¿cuántos protones me da? 2. Me da 2 protones, ¿verdad? Entonces por eso ahora los equivalentes ácidos van a ser 2. El ácido fosfórico, ¿cuántos protones me da? 3. O sea que acá los equivalentes van a ser 3.
¿Ok? El ácido nítrico, ¿cuántos protones me da? 1. Entonces quiere decir de que va a ser un equivalente. Entonces aquí estamos trabajando según la cantidad que me dé la molécula de hidrógenos, ¿ya? Porque es equivalente ácido, ¿ok? Entonces vamos a calcular el peso equivalente de los anteriores ácidos. Entonces miren pues, el ácido clorhídrico tendría una masa molecular de 36.46 gramos, mol. Ahora, sabemos de que el ácido clorhídrico me da solo un equivalente, entonces ¿qué quiere decir? Divido la masa molecular, ¿ya?, entre los equivalentes. Entonces se dan cuenta que aquí se van a ir moles con moles, ¿verdad? Entonces, y arriba me va a quedar gramos, por eso me queda 36 gramos equivalente. Y por eso se llama peso equivalente. Gramos equivalentes, ¿ok? Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que la masa molecular, o sea, los moles, son equivalentes, pero son iguales a el peso equivalente. ¿Por qué? Porque la relación es de 1. Ahora miremos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos mol. ¿Cuántos equivalentes ácido me da el ácido sulfúrico, jóvenes? 2. Entonces, el peso equivalente de ácido sulfúrico sería la masa molecular del ácido sulfúrico partido 2. O sea que el peso equivalente, ¿cuánto sería? 98 partido 2 es 49 gramos equivalente. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro eso? Ahora el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, ¿cuántos equivalentes me da? 3. Entonces, el peso equivalente sería la masa molecular del ácido fosfórico dividido 3. Entonces, ¿cuánto sale eso? 32.67. ¿Está claro cómo calculamos el peso equivalente entonces del ácido, jóvenes, o no? ¿De qué va a depender el número de equivalentes de ácido? ¿De qué depende? De los hidrógenos que hay. De la cantidad de hidrógenos que forma, ¿sí o no? El ácido clorhídrico tiene un protón, sería 1. El ácido sulfúrico tiene 2 protones, sería 2. El ácido fosfórico tiene 3 protones, sería 3. El ácido sulfúrico tiene 2 protones, sería 2. El ácido nítrico solo tiene un protón, sería 1. El ácido iodídrico solo tiene un protón, sería 1. El ácido perclórico tiene solo un protón, es 1. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los equivalentes de una base. Entonces, léame por favor, Jairo. El equivalente de una base es la cantidad de moles de OH- proporcionados por un mol cuando se disuelve en agua. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver acá, cuántos OHs me está formando la base. Bueno, ¿se acuerdan de firmar, jóvenes? Porque a las 1:30 cierro la asistencia. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos moles de OH me da el hidróxido de sodio, jóvenes? 1. ¿Cuántos moles de hidróxido me da el hidróxido de calcio? 2. Entonces por eso es 2 equivalente. ¿Cuántos moles me da el hidróxido de aluminio? 3. ¿Estamos? Bueno, entonces igual vamos a calcular el peso equivalente con los hidróxidos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, calcule el peso equivalente de las anteriores bases. ¿Cómo sería entonces? Eso lo tendrían que hacer ustedes. Vamos a hacerlo acá. La masa molecular de hidróxido, ¿en cuánto lo debíamos de dividir para que me dé el peso equivalente? 1. O sea que la masa molecular y el peso equivalente es igual. Ahora el calcio, ¿entre cuánto lo deberíamos de dividir? 2. Entonces, el peso equivalente va a ser la mitad de la masa molecular. Y ahora el hidróxido de aluminio, ¿en cuánto lo tenemos que dividir? 3. Entonces,
La masa molecular, perdón, el peso equivalente es 1/3 de la masa molecular del hidróxido de aluminio. Pero miren, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense pues, lo que estamos haciendo acá es de que sea un equivalente con un equivalente. Y por eso hacemos las divisiones con lo que es la estequiometría. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente. A ver, léame por favor, Luis Domínguez. Equivalente para compuestos que actúan en una reacción redox es la cantidad de moles de electrones transferidos cuando se oxida o se reduce un mol de compuesto. Bueno, entonces miren pues, en este caso tenemos que el dicromato de potasio pasa a cromato. Bueno, entonces ahora tenemos que saber cuál sería el estado de oxidación del cromo, jóvenes, en el dicromato. ¿Cuánto sería? Y eso es lo que tienen que saber. Entonces, por ejemplo, acá yo ya sé que el oxígeno tiene -2, ¿verdad? Entonces, -2 por 7 serían -14, ¿ya? Yo sé que acá esto, como es una molécula neutra, me tiene que saber la sumatoria 0. Entonces, el potasio, ¿cuánto tiene? Pues tiene +1, o sea que yo tengo 2. ¿Qué debe ser el cromo entonces, jóvenes? ¿Cuánto debe ser el cobre para que me dé 0? Debería de ser 12. Pero como son dos moléculas, ¿cuál es el estado de oxidación? 12 dividido 2, ¿cuánto queda? 6. Entonces, en este caso, se dan cuenta que lo que es el estado de oxidación me queda 0. Porque sería 6 por 2, 12, más 2, más 14, menos 14 sale 0. O sea que quiere decir de que este cromo es un cromo +6. ¿Y cuál es el cromo que se formó? +3. O sea que se dan cuenta ustedes que hubo un cambio de estado de oxidación. Y eso significa que es una reacción de oxidorreducción. Porque se están modificando o están transfiriéndose electrones. Entonces me va a quedar +6. Bueno, entonces ahora para calcular cuántos electrones se intercambiaron, entonces yo debo hacerlo primero. Debo hacer el siguiente cálculo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es, se dan cuenta de que el estado de oxidación es +6. Pero ¿cuántos cromos tengo? 2 cromos. Entonces en realidad sería ¿cuánto? +12. ¿Ok? Y ahora en el cromo ¿cuánto tengo? Tengo 2 cromos y tengo +3. Entonces sería 2 por 3. Entonces sería 2 por 6 sería +12. Y 2 por 3 ¿cuánto sería? 6, ¿va? Sí. Bueno, entonces 12 menos 6, ¿cuánto queda de electrones que están intercambiando? Los 6 electrones. Los 6 electrones. Bueno, entonces yo debo de, el peso equivalente acá va a ser 6. ¿Estamos o no? Entonces yo debo de dividir la masa molecular entre 6, porque son los electrones que se están intercambiando. Bueno, entonces, un mol de dicromato de potasio serían 6 equivalentes porque se están intercambiando 6 electrones. ¿Se dan cuenta? Es un poco más complejo que con ácido y con hidróxido porque ahí es directo, miran ustedes cuánto. Ahora miremos el hierro. Miremos esto. Ahora miremos el hierro. Entonces aquí tienen que repasar cómo calcular los estados de oxidación. Esto está fácil, ¿va, jóvenes? Porque ahí no tienen que hacer ningún cálculo porque son átomos solos. Bueno, entonces ahora miren, yo tengo, en este caso, tengo +2 y paso a +3. Bueno, entonces ahora miremos el intercambio. Sería +2 menos +3. ¿Cuántos electrones salen?
Un electrón. Un electrón. O sea que quiere decir que yo, el peso equivalente de este sería que un mol de hierro sería igual a un equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque un electrón se transfirió, entonces el equivalente es 1. Ahora miremos acá. ¿Cuánto es el manganeso ahí, jóvenes? A ver, dígame pues. Eso lo tienen que hacer en el examen. Entonces acá sería menos 8, ¿sí o no? Sería menos 8, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces sería menos 8 porque sería 4 por menos 2, que es el oxígeno. Bueno, esto me tiene que dar igual a 0. ¿El potasio cuánto tiene? 1. Más 1. Entonces, ¿cuánto me debe medir el manganeso para que me dé 0? 7. Más 7. Entonces, se dan cuenta que yo tengo en el reactivo más 7. Y de ahí le resto lo que son el producto. Entonces tengo más 7 menos 2, ¿cuánto sale? 5 electrones. Ahora, ¿cuál será la masa molecular de este compuesto, jóvenes? El peso equivalente, ¿cuánto será? A ver, ¿cuánto será el peso equivalente del permanganato? Pues, jóvenes, ¿cuánto es? ¿Ah? Sería 5 equivalentes, ¿ok? Porque estoy yo teniendo 5 electrones. Entonces, un mol de permanganato es 5 equivalentes, ¿ok? Bueno, ahora calculemos el peso equivalente de los anteriores compuestos. Miremos acá. Bueno, eso se los dejé para que lo hicieran. ¿Qué tienen que hacer para calcular el peso equivalente de el dicromato, jóvenes? Sería la masa molecular partido ¿cuánto? Partido 6 electrones. Partidos 6 equivalentes. Para 6 equivalentes. Ahora, la del hierro, ¿cómo sería? A ver, pues chicos, ¿cuál sería la del hierro? El peso molecular dividido un equivalente. Ok, ¿y el permanganato cómo sería? El peso molecular del permanganato dividido 5 equivalentes. Ok, bueno, ya se acuerdan que firmen porque faltan 3 minutos y si no se quedan sin firmar, jóvenes. Bueno, entonces, así es como deberían ustedes calcular el peso equivalente. Bueno, miremos ejemplos. Vamos a ver este primer ejemplo. Miremos, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Describa cómo prepararía 250 ml, perdón, de una solución 0.1 mol y 0.1. No es mol, es molar. N es normal. Eso ya lo tienen que saber. ¿Ok? Normal. De HCl. Si el ácido concentrado está a 37% en peso y tiene una densidad de 1.18 gramos partido por mol. Bueno, entonces se dan cuenta que acá tenemos el clavo de que tenemos el reactivo líquido y tiene una concentración. Bueno, entonces nosotros debemos de calcular cuántos gramos son de ácido clorhídrico puro en esta densidad. Bueno, entonces miren pues, en este caso, ¿cómo va a ser el peso equivalente? Va a ser dividido ¿cuánto? El peso molecular de HCl. Bueno, pero dividido ¿cuánto? ¿Cuántos equivalentes? ¿Ah? Un equivalente. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí la molaridad y la normalidad son iguales ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre uno. Entonces yo desde el principio debo identificar qué ácido clorhídrico, qué ácido es. En este caso es un ácido, es un monoácido, entonces voy a dividir entre uno. Entonces aquí yo hace, calculo molaridad y normalidad era lo mismo, ¿ok? Estamos. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos que el ácido clorhídrico me da un protón, por lo cual el peso equivalente sería un equivalente por masa molecular, ¿ok? Eso es lo primero que yo debo de poner. Ahora miremos cómo hacemos el cálculo.
Miren pues. Entonces yo tengo la masa molecular del ácido clorhídrico por equivalente. ¿Ok? Entonces quiere decir que ¿qué? Quiere decir de que el peso equivalente es igual a la masa molecular. Eso significa de que molaridad y normalidad para este ejemplo es la misma. ¿Ya? Entonces ahora miremos el planteo del problema. Entonces miren pues, tenemos los moles de ácido clorhídrico que necesitamos. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Multiplicando el volumen por la concentración. Así yo sé cuántos moles necesito. Bueno, luego de esto, estos moles los debo de transformar a gramos de ácido clorhídrico que necesitamos. Luego utilizamos el gramos de ácido clorhídrico puro que viene de la solución que tenemos ahí. Y por último ya puedo medir el volumen del ácido clorhídrico. Entonces miren pues, primero vamos a saber cuántos moles necesito. Bueno, ¿cuántos moles necesito? Entonces sería 250 mililitros por la concentración, ¿ya? Pero estos mililitros los debo de transformar a litros por el factor de conversión. Entonces acá lo que va a pasar es de que voy a eliminar mililitros. ¿Ok? Acá elimino mililitros. Y luego, ¿qué pasa? Al multiplicar por la concentración que yo quiero, que es 0.1, lo que voy a hacer siempre es trabajar mejor primero con molaridad, que es lo más fácil. Entonces ahora, se dan cuenta, multiplico por la concentración, se me van litros, y entonces me queda el número de moles que necesito yo, en este caso, que necesito medir, ¿verdad? En este caso tengo que medir volumen porque es un líquido. Entonces yo tengo o necesito 0.025 moles para preparar los 250 mililitros de 0.1. ¿Está claro eso, joven? ¿Está claro eso? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces ahora miren, ahora nosotros debemos de transformar estos moles a gramos. ¿Qué debemos de utilizar? Pues debemos utilizar la masa molecular. Ya sabemos que la masa molecular es de 36 gramos mol, ¿ok? Entonces los 0.025 mol de ácido clorhídrico lo multiplico por la masa molecular y obtengo de que debo yo tener gramos de ácido clorhídrico 0.9115. Hagan el cálculo a ver si le sale eso, joven. ¿Le sale eso o no? Sí, 0.91. Ok, bueno. Déjenme ver, solo voy a arreglar esto acá. 3. Bueno, entonces creo que vamos a poner esto de una vez. Bueno, entonces vinieron 14 jóvenes. Bueno, entonces miren pues, yo ya tengo acá de los moles los transformé a gramos. ¿Cuánto debo de pesar? Que sería el paso 2. Bueno, ahora yo debo de pasar esos gramos de ácido clorhídrico a gramos puros de la solución que me dio esto. Se dan cuenta que aquí la solución es de 37% en peso de pureza del ácido clorhídrico y la densidad es de 1.8. Bueno, entonces ahora debo de transformar eso. Entonces mire pues, los gramos de ácido clorhídrico por mililitro de ácido clorhídrico concentrado, porque acá el 1.8 son gramos de solución, no del ácido clorhídrico puro. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces acá tengo los gramos de ácido clorhídrico concentrado por mililitro de ácido clorhídrico concentrado. Entonces debo de multiplicar por el porcentaje de pureza, que es 37%. Entonces se dan cuenta que son 37 gramos de ácido clorhídrico dividido 100 gramos de ácido clorhídrico en solución.
Entonces acá se me van los gramos de ácido clorhídrico en solución y me van a quedar los gramos de ácido clorhídrico puro. En el cálculo para ver si les queda .4366, jóvenes, gramos de ácido clorhídrico. Sí. Bueno, Sí. entonces se dan cuenta de que la concentración es de 0.4366 gramos por mililitro de la solución concentrada. O sea, yo ya sé cuántos gramos tiene cada mililitro de la solución. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que ya calculé los gramos de ácido clorhídrico puro en la solución de ácido concentrado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora debo de transformar los gramos que tengo acá a mililitros, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es un líquido, no tengo un sólido. Bueno, entonces ahora yo tengo mis gramos que necesito, que son estos. Entonces multiplico por el inverso de la densidad, que sería 1 mililitro tiene 4366 gramos de ácido clorhídrico, concentrado. Entonces se me van los gramos de ácido clorhídrico con gramos de ácido clorhídrico y me quedan solamente los mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de medir 2.09 mililitros de la solución concentrada y lo debo de diluir a 250 mililitros. Entonces yo voy a obtener una concentración 1 molar. ¿Ya? 0.1 molar. Entonces, ahora, ¿cómo hago para hacer uno normal? ¿Qué debo hacer? Ya calculé molar. Y ahora para uno normal, ¿qué debo hacer? ¿Qué dijimos al inicio, jóvenes? La molaridad es igual a la normalidad porque el peso equivalente es 1 o el equivalente es 1. Entonces, lo mismo, la concentración 0.1 molar es exactamente igual a la concentración 0.1 normal. Porque es ácido clorhídrico que solamente me está dando un protón, lo que significa que es un equivalente. Entonces el peso equivalente sería masa molecular del ácido partido 1. ¿Se dan cuenta que aquí me salió igual o no me salió igual? ¿Sí o no? ¿Están iguales estos o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la misma preparación es para una solución 1.1 molar o para 1.1 normal. ¿Está claro, jóvenes? Los conceptos que estamos manejando ahí es importante que los tengan claros todos. A ver, si tienen alguna duda, pregunten pues, porque si no en el examen ya saben que están a sus pistolas pues. A ver. Bueno. Decíamos que podemos repetir otra vez el ejercicio. ¿Ah? O sea que podemos repetir otra vez el ejemplo, es que ¿Qué? la verdad se me queda trabajo. ¿En dónde se quedó trabado? ¿En dónde se quedó trabado? A ver, bueno, que hable Jairo, por favor, porque ya no me tiene que interrumpir usted. A ver, Jairo. Perdón. Tal vez si hubiera algún ejemplo donde la diferencia de Bueno, pero mire, Jairo, aquí, ¿entendió este problema o no? Sí. Ah, va. Entonces ya usted me está pidiendo otro ejemplo, eso es otra cosa. A ver, la otra persona que estaba hablando. Licenciado, yo me quedé ahí donde pasábamos los gramos de concentración, ahí donde me quedé trabado. ¿Qué gramos de concentración? ¿Los de ácido clorhídrico? ¿Ah? Los del ácido clorhídrico. Bueno, aquí fue donde se quedó. Bueno, ¿y qué parte no entendí ahí? Pues eso no sé qué fue lo que realizó ahí. No, bueno, mire pues, Ajá. los .025 moles, ¿sabe de dónde vienen o no? Sí, eso sí. Bueno, claro. entonces, usted los moles los debe transformar en gramos. ¿Y cómo transforma usted los moles en gramos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues el peso molecular. Es la masa molecular. Bueno, entonces, al multiplicar por la masa molecular, ¿elimino moles o no? Sí. Bueno, entonces me quedan gramos de ácido clorhídrico, ¿ya?
Sí, sí. Va, estos son los gramos de ácido clorhídrico que necesito yo obtener de la solución. ¿Está claro eso o no? Ya, ya. Bueno, ahora, fíjese pues, el siguiente paso que fue, esta densidad es la densidad de gramos de ácido clorhídrico concentrado, no puro, ¿ya? Ese 1.8 es ácido clorhídrico concentrado, no son gramos de ácido clorhídrico puro. ¿Se da cuenta usted que en esta tiene gramos de ácido clorhídrico puro? Entonces usted no puede multiplicar esa densidad por estos gramos. Entonces usted tiene que tener aquí gramos de ácido clorhídrico puro. ¿Y cómo lo calcula? Aquí tiene que la pureza del ácido clorhídrico es 37%. Miren, acá puso 37% que es el porcentaje. ¿Ya? Entonces, de ese 1.18, 0.4366 son gramos de ácido clorhídrico. ¿Está claro eso, joven? Ya, ya, ya. Va. Entonces, gramos de ácido clorhídrico puro por mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Bueno, entonces ahora ya tiene para poderlo multiplicar. En la última parte, ¿qué fue lo que hizo? Ya tiene lo que necesita, que es 0.9115, y lo multiplica por la densidad inversa. Se dan cuenta que aquí tiene 1 mililitro por 0.4366 gramos que son de ácido clorhídrico puro. ¿Está claro? Y entonces aquí tiene usted la cantidad de mililitros que debe de medir de esta solución. Porque cuando usted está diciendo acá que es una solución, ¿en qué estado está? ¿Líquido, sólido o gaseoso? Líquido. Bueno, entonces por eso es de que va a medir los mililitros. Entonces eso es lo que hizo con estos cálculos. ¿Le quedó claro o no? Sí, me quedó más claro. Bueno, entonces eso lo tienen que repasar, jóvenes, porque miren, ver que yo resuelva los problemas es fácil. Bueno, vamos a ver con el problema número 2. Aquí ya viene uno que no es la normalidad igual, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto sería el peso molecular? El peso equivalente, jóvenes, de este ácido. 3. Sería la masa molecular dividido 3. Se dan cuenta que aquí la molaridad no es lo mismo que la normalidad. ¿Estamos claros o no? ¿Ya? Sí. Como el peso equivalente no es igual a la masa molecular, entonces quiere decir de que las dos no son iguales, ¿ya? Bueno, entonces ahora miremos. Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la normalidad de ácido fosfórico cuya etiqueta dice 35%? ¿Ya? En peso y densidad 1.38 gramos mililitros. Aquí, ¿qué interpreto? Interpreto que de este 1.38, ¿cuánto es ácido fosfórico puro? ¿Cuánto es ácido fosfórico puro de esos gramos? A ver, ¿cómo sé cuántos hay de ácido fosfórico puro? Sí. ¿Ah? 35%. El 35% de 1.38 sería la cantidad de gramos de ácido fosfórico puro. Porque a ustedes lo que les interesa es el ácido fosfórico puro. Bueno, entonces, debo de calcular los gramos por mililitros de la solución del 35%. Eso es lo que me dan. ¿Se dan cuenta? Luego, ¿qué debo hacer? Debo transformar esa densidad a gramos de ácido fosfórico puro. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Y eso lo voy a hacer al sacarle el porcentaje a esto. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar esos gramos de ácido fosfórico puro a equivalentes. Se dan cuenta que aquí el peso equivalente es diferente a la masa molecular, porque esto tendría que ser dividido 3. Luego sería equivalente por mililitro, porque sigo con mililitros. Entonces, para calcular la normalidad debo transformar mililitros a litros, y ahí ya sé cuál es la normalidad. Bueno, entonces miremos. Primer paso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el primer paso?
A ver pues chicos, ¿qué voy a hacer en el primer paso? Es que si no, no, a la hora que hagan el examen no van a saber qué hacer. El paso primero, ¿qué sería? A ver pues, hombre, alguien que salve a la clase. Nadie sabe, nadie supo. Van a... dividir el peso molecular de... No, eso no vamos a hacer. Mire qué decía el planteo, mire qué decía el planteo del primer paso. ¿Qué decía el plan? ¿No entienden eso, jóvenes? ¿No entienden eso? Acá, la densidad de qué es esto. ¿Es del ácido fosfórico puro o no? No es concentrado. Bueno, entonces lo que están transformando, estos gramos de ácido fosfórico concentrado a gramos de ácido fosfórico. ¿Cómo lo van a transformar? Multiplicándolo por el 35%. Ok, viendo el porcentaje de esos 1.38 jóvenes. Es que miren, por eso es de que ustedes dan ganas de no examinarlos con eso, porque siempre no pueden hacer ningún solo problema, jóvenes. Es penoso eso, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense pues, tiene 1.38 por mililitro, pero es de la solución concentrada. Bueno, entonces, ustedes saben de que tienen un 35% de ese 1.38 es ácido fosfórico concentrado, o puro, perdón. Entonces, ahora tenemos gramos de ácido fosfórico y en 100 gramos de solución. Entonces se dan cuenta que se van estos y ahora me van a quedar gramos de ácido fosfórico puro. Bueno, entonces ahora yo sé que 1.38 por 35 dividido 100, ¿cuánto sale? Sale esto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 486 gramos de ácido fosfórico puro por mililitro. ¿Se dan cuenta de que si yo trabajo con el 1.38, estoy mal? Bueno, ahora el segundo paso, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer? El segundo paso. Los ml al litro. No, ahí no está, mire, aquí queda ml y aquí queda ml, eso no estoy transformando. ¿Qué estoy transformando? Es dividir el peso molecular, ¿no? No, ¿qué estoy transformando? Los gramos, miren, aquí tienen gramos o no miran eso, jóvenes. ¿Tienen gramos ahí, no? Y miren a qué lo van a transformar. Equivalentes. Bueno, eso es lo que van a hacer ahí, jóvenes. Es que miren, se dan cuenta que no tienen los conceptos. Y por eso es de que a veces ya uno califica, ya sabe que van a o ponen o no ponen nada, que es la mayoría de veces, o lo que ponen no tiene ni razón de ser. Entonces miren pues, ahora yo voy a transformar, miren, a equivalentes por mililitros. Todavía tengo mililitros. Entonces, fíjense pues, tengo 0.486 gramos de ácido fosfórico. Bueno, ¿cuál es el peso equivalente? El peso equivalente es 98 gramos de ácido fosfórico dividido 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero aquí como lo que quiero que quede arriba es equivalentes, entonces yo debo de poner el inverso del peso equivalente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que miren jóvenes, solo les abro esos términos y ya no saben qué estoy haciendo. El peso equivalente sería 98 gramos de ácido fosfórico, ¿partido cuánto? ¿Partido cuánto? Partido 3, equivalentes. Bueno, ahora, como yo quiero dejar equivalente arriba, ¿cómo debo poner el factor de conversión? 3 equivalentes partido 98 gramos de ácido fosfórico. Entonces se dan cuenta que por eso les digo yo, ¿esto es el inverso del peso equivalente o no? ¿O no entienden eso? Sí, sí. Bueno, entonces, por eso es de que voy a multiplicar por el inverso. Entonces se dan cuenta que se van gramos de ácido y me quedan equivalentes por mililitro. Hagan el cálculo para ver si les sale eso. 0.01479 equivalentes. Sí. Bueno, entonces, esos serían los equivalentes. Ahora el tercer paso, ¿qué debo hacer?
pasar de 0.01479 a... Pasar. Pero no miran ahí las dimensionales, joven. ¿Ah? Ahí sí hay que pasar. Mililitros a litros, jóvenes. Miren ustedes. Mililitros a litros. Bueno. Entonces el paso 3 voy a transformar yo a normalidad, que es equivalente partido litros. Entonces yo tengo el punto 0.1479 equivalentes de H más partido mililitros. ¿Qué debo hacer? Multiplicar por 1000 mililitros partido un litro. Se van los mililitros y ahora me queda 14.79 normal. ¿Está claro, joven? ¿Sí o no? ¿Les queda eso o no? Sí. Bueno, entonces eso sería normalidad. Ahora, si lo quiero pasar a molaridad, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de pasar para normalidad? A ver, para molaridad, ¿cómo la debo de pasar? ¿Cuánto sería en molar? Entonces fíjense pues, normalidad, ¿qué es? Equivalente, partido ¿qué? Partido litro, jóvenes. Bueno, ¿en molaridad qué era? ¿Molaridad qué era, jóvenes? Si no, creo que voy a renunciar a la clase. ¿Qué es molaridad? ¿Qué? Partido litros. Moles partido litro, jóvenes. Es que miren, realmente se decepciona uno. Bueno, entonces ahora yo tengo que el ácido fosfórico es 14.79 equivalentes partido litro. Bueno, ahora debo pasar, para pasar a molaridad, ¿cómo debo hacer? Esto sería normalidad y esto es molaridad. Debería de pasar moles partido litro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, jóvenes? A ver. Peso equivalente, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa molecular partido ¿qué? Partido equivalente, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál es la masa molecular? Es la masa molecular ¿de qué? Del ácido fosfórico, ¿sí o no? ¿Partido qué? 3 equivalentes, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces para calcular moles, ¿qué debo hacer? Despejo de acá, peso equivalente por 3 equivalentes me va a dar masa molecular. Entonces, ¿qué debo hacer para transformar eso? ¿Lo tengo que multiplicar por 3 o lo tengo que dividir por 3? ¿Qué dicen ustedes? Tiene que multiplicarlo. ¿Tiene que multiplicarlo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, multiplicar. ¿Están de acuerdo que es multiplicar? Sí. O sea que entonces, ¿cuánto sería la masa molecular, la molaridad? 14.79 por 3. Así sería. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien o no? ¿Ah? ¿Estaría bien o no? Eso es lo que tienen que, eso es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que preguntaba Jairo. Entonces lo multiplico por 3, sería 14.79 por 3 o no? Pues sí, el resultado sería 44.37. Va, entonces miren pues, por eso de que nosotros debemos estar bien claros en que, fíjense pues, ahí no me está diciendo moles todavía, ¿verdad? Porque la masa molecular, ¿qué dice? Moles, perdón, la masa molecular dice que gramos partido mol, ¿sí o no?
y equivalentes partido mol o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien o no? Va, entonces fíjense pues, el peso equivalente dijimos que es equivalente partido mol. En el caso este particular, fíjense pues, lo vamos a resolver más fácil. El peso equivalente va a ser igual a 3 equivalentes por mol. ¿Sí o no? Entonces, para despejar mol, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para despejar mol ahí? Pasar a dividirlo, es equivalente. ¿Tengo que dividirlo o tengo que multiplicarlo? No. ¿Ah? Sí. Entonces, fíjense pues, para despejar moles, ¿qué tengo que poner? Moles va a ser igual a ¿qué? A 3 equivalentes partido el peso equivalente. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Sí. Va. Entonces, para transformar equivalentes, ¿lo tengo que multiplicar o lo tengo que dividir? Hay que dividirlo. ¿Por qué? ¿Dividirlo o multiplicarlo? A ver, ¿dividirlo o multiplicarlo? Bueno, entonces, les voy a dejar para que piensen qué es lo que pasa y mañana lo vamos a discutir. Bueno, entonces, algunos, o sea, las dos opciones, ¿cuáles son? O lo multiplican o lo dividen, ¿sí o no? Esas son las dos opciones. Ahorita ustedes están más convencidos que lo debo multiplicar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Bueno, entonces, por favor, sigan analizando esto y mañana lo vamos a seguir discutiendo. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque así yo sé, transformo la normalidad en molaridad multiplicando por los equivalentes. ¿Ya? O dividiendo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, ojo con eso. Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan una feliz noche. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Gracias, Sergio. Bueno, pues se cuidan. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Ahí se acuerda que mañana es el examen corto. Feliz noche. Feliz noche.